normativa. Gracias a este anteproyecto de ley, Bolivia va a poder cumplir estándares internacionales, como así lo mencionaba la doctora. De igual manera, va a garantizar la no vulneración a los datos personales. A continuación, quiero dar la bienvenida a quien ha estado acompañando este proceso. Él es un consultor internacional que nos está visitando desde México. Él es Edgardo Martínez, consultor internacional, especialista en protección de datos. Les voy a comentar un poquito sobre su trayectoria para que podamos reconocer su tan importante trabajo. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, posee un máster universitario en protección de datos y acceso a la información por la Universidad de San Pablo, Madrid, España. Durante 15 años colaboró en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Participó en la construcción del marco regulatorio mexicano, reformas constitucionales, leyes y reglamentos. Participó en trabajos para la adhesión de México al Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Formó parte del equipo redactor del proyecto de estándares de protección de datos para los estados iberoamericanos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Formó parte del equipo responsable de la elaboración del diagnóstico normativo en materia de cómputo en la nube en México. Y hoy lo tenemos aquí. Démosle una parte bienvenida. Gracias. Buenos días, y quiero empezar agradeciendo a todas y a todos ustedes por su presencia y por la posibilidad de estar aquí, de poder compartir un momento. Y bueno, espero poder dejarles un mensaje con relación a este tema de protección de datos y a la importancia que tiene y cómo Bolivia está en un punto importante de decisiones, en un camino valioso para reforzar cosas que sirven a la vida de las personas. Y ya veremos por qué, que de eso va la presentación. Y reitero mi agradecimiento por el espacio aquí. Bueno, este tema de protección de datos, como he estado abordando y como quiero abordarlo con ustedes, es como un derecho humano, como un derecho fundamental, pero con un alto valor social. ¿Importa en nuestras vidas individualmente? Sí, pero además tiene un valor social importantísimo también, y lo que intento es mostrarles ese valor tanto en la vida individual como en el espacio social, que la sociedad boliviana también puede tener muy altos beneficios con estos pasos que están dando, y que esperemos tenga todo el éxito este anteproyecto en el camino que le queda por delante. Bueno, miren, este es el esquema de lo que vamos a ver el día de hoy, espero que lo alcancen a ver. Y en la primera etapa hablaremos de la tecnología en la vida de las personas, es decir, cómo se involucra, cómo nace, cómo se fue incorporando esa tecnología en nuestra vida. El segundo tiene que ver con datos personales, tecnología, comercio, sociedad y Estado, que claro que toca con todos esos temas, y vamos a conversar sobre eso. Después, ¿qué aporta una legislación a la sociedad? Me parece fundamental lo comentemos. Luego hablaremos de estos aspectos fundamentales, que ya la doctora Loaiza ha tocado una parte importante de la estructura del anteproyecto, y muy brevemente las expectativas que tiene en el horizonte Bolivia con un anteproyecto como este y con una eventual ley que, insisto, podría sumar mucho y de manera importante para la sociedad boliviana. Bueno, pues hablemos un poco de esto. Me gusta la idea de hacer conciencia de cómo llegamos a este punto de nuestra vida, en esta suma de datos personales y tecnología. Y eso nos va a llevar al siguiente punto, de cuál es el valor de nuestros datos personales. Todo empezó, trasladémonos en el tiempo, no quiero decir que estas sean fechas exactas, el día y hora en que inició, solo lo pongo a manera de referencia para ubicarnos en el tiempo. Pero allá por 1950 surgen las primeras, o se ponen a disposición, mejor dicho, las primeras computadoras en el ámbito comercial. Y esto marca un cambio en la humanidad, un cambio muy importante, un cambio del nivel de la revolución industrial. Por eso se ha dado por llamar a esta era en la que vivimos la revolución tecnológica, por esa referencia a la revolución industrial y sus impactos. Y esta puesta a disposición de las computadoras a nivel
comercial y el que ahora pues, se puedan adquirir con toda facilidad y formen parte de nuestra vida, tiene su origen allá, en ese 1950, en donde se desarrollan equipos que no son como los que hoy tenemos, pero son la base de esto que hoy utilizamos. Y esto, explicado de forma muy simple, significó un cambio total en la vida de la humanidad porque logró modificar una serie de patrones, logró modificar lo que veníamos haciendo hasta entonces. Siempre les digo que los datos personales han acompañado a la humanidad desde que existe el ser humano. La diferencia es que a partir de la tecnología y de las computadoras hemos tenido la capacidad no solo de generar información, porque esa se ha generado siempre con nuestra sola existencia, sino que con las computadoras hemos tenido la capacidad de medir y de guardar esa información. Entonces, podemos resguardar millones de datos, por decirlo de esa forma, y esos millones de datos es posible procesarlos y utilizarlos para millones de cosas, y cada vez logramos encontrar más usos, mayor utilidad social a esta información que constantemente generamos y se procesa. Esa es la diferencia. Antes no podíamos hacer los procesos que hoy tenemos a partir de las computadoras. Cuando los que escriben y saben de estos temas nos narran para entender un poco las diferencias, hoy es muy fácil analizar cualquier fenómeno, ya sea de la naturaleza o de la vida humana. Por ejemplo, hoy con la información que poseemos y que conocemos de los fenómenos de la naturaleza, podríamos hacer un análisis de cualquier fenómeno meteorológico, por ejemplo, los huracanes. En aquellos países donde se ven afectados por huracanes, aunque se sabe en qué época llegan, tampoco se conoce de todos sus patrones, o al menos no se conocía, pero ahora con toda la tecnología que tenemos al alcance, más la información, se es capaz de tener un grado de predicción de cómo pueden suceder estos fenómenos y en esa medida tomar medidas preventivas. Eso a través de la computadora. Se carga información, se programa un algoritmo y a partir de ahí se obtienen resultados para saber cuál va a ser el movimiento, con qué intensidad y capacidad llegarán los huracanes, y en esa medida, pues por ejemplo, hablando de emergencias, se puede desplazar a la población a zonas seguras para que no mueran, por poner un efecto. Eso mismo, pero no en esta era de la revolución tecnológica, sino unos siglos antes, no se podía, o al menos no con la velocidad que se puede con la tecnología. Contaba yo, y está escrito ahí, hay historias muy interesantes, que la forma como se conoció una manera pues, más efectiva y segura de navegar antes de la tecnología fue haciendo lo que hacían las computadoras, pero hecho por una persona que le tomó media vida, que fue a analizar todas las cartas de navegación que habían dejado marineros a lo largo de décadas en un puerto, y que esta persona se puso a hacer ese análisis, y antes de que él hiciera ese análisis no se tenía el conocimiento de cuáles eran las corrientes en los distintos mares, dónde y cuándo sucedían las tormentas, cómo funcionaban los vientos, y eso fue posible después de que leyó muchísimas cartas. Claro, eso no lo pudo hacer en un día ni en dos, lo hizo en muchísimo tiempo. A partir de allí se puede conocer el mar, se puede conocer la situación meteorológica, al menos en una línea general, y la navegación mejora. Pero la diferencia es que eso que hizo una persona y le tomó años, a la tecnología le puede tomar cosa de minutos. Y eso es a lo que me refiero con la diferencia entre las computadoras y su nacimiento, el poder captar allí la información y resguardarla, que además una biblioteca se queda corta para lo que podemos guardar dentro de los equipos de cómputo, y por otro lado, tampoco el ser humano tiene la capacidad de analizar y hacer lo que hace la tecnología, y vamos a ver cómo funciona. Entonces, 1950 inicia este tema de las computadoras. Internet empieza poco después, en una versión que no es como la conocemos hoy, empieza por allá en 1960, 62, pero realmente el Internet como lo conocemos, como una fuente de difusión de información, donde hay contenidos de información disponibles para todos, es realmente una versión de 1990 en adelante. Internet permite conectar al mundo, ¿no? Entonces damos un paso cuántico en que ya tenemos computadoras, ya tenemos información, pero lo que sigue es poder disponer de esa información. Y entonces Internet se vuelve en ese espacio una especie de pequeña biblioteca donde podemos consultar todo aquello que esté disponible en ese espacio electrónico. Que realmente ese salto cuántico no tuvo el valor que tiene hoy,
hasta que no llegaron los denominados motores de búsqueda, que lo vamos a ver más adelante. Después, casi junto con la llegada de Internet, llega el correo electrónico y esta posibilidad de intercambiar comunicaciones unos y otros de manera electrónica. Hasta aquí, computadoras, internet y correo, pues nos vemos muy beneficiados. Yo fui parte de esas generaciones que fue viviendo, al menos el caso de internet y del correo, el fenómeno así en tiempo real, y puedo decirles por esa experiencia personal que me parecía increíble tener eso, pero en realidad no era parte de mi vida. Me daba igual tener una computadora, que además no la tenía, lo hacía en la calle, en un lugar específico, donde alquilaba un espacio. Y el tema de internet me parecía también increíble. Recuerdo, era estudiante de la universidad, usaba el correo y eso era todo lo que hacía, porque no se podía hacer mayor cosa. Y tampoco me hacía mayor diferencia porque podía vivir sin ello. De hecho, toda mi vida anterior estaba sin la tecnología. Y seguramente las generaciones que son contemporáneas podrán decir lo mismo. Veo a algunos más jóvenes aquí que eso que yo digo no lo pueden comprender, o al menos no lo vivieron así porque nacieron con la tecnología en sus manos. Después del correo electrónico, que es también un fenómeno de la década de los 90 del siglo pasado, aparecen las redes sociales ya con este milenio, y eso también significó un cambio importante y potente en términos de tecnología, porque vuelve más atractivo y trae a más gente a ocupar los desarrollos tecnológicos. Entonces sí que empieza a volverse un poco una necesidad, ¿no? No sé por qué yo nunca me integré a las redes sociales, pero sí veía a mis compañeros de trabajo haciéndolo, y era un esquema de redes sociales más rudimentario de lo que conocemos hoy, con mucho menos funcionalidades, pero de todos modos resultó atractivo por una razón. Desde luego, quienes proveen estos servicios son empresas, y como empresas hacen un análisis de su mercado, que pues, una parte de eso somos, mercado, y crean productos atractivos. Y el ser humano es un ser que por naturaleza le gusta la convivencia, ¿verdad? O al menos a la mayoría de aquellos que son de ese perfil extrovertido y que les gusta hablar, toda esta posibilidad de que se pueda convivir sin tener que estar presencialmente con las personas ayuda. Aquí estamos a lo mejor 100 personas reunidas, pero en la red social podemos estar con millones, ¿no? Y entonces exploran ese lado humano, es decir, cómo provoco el interés para que se sumen a esta red social, que a partir de ahí podemos generar muchas cosas, y vamos a ver qué tipo de cosas generan las redes. Pero fue una gran invitación y tuvo un impacto importante, y ustedes veanlo hoy, ¿no? Hay redes sociales con más de 1.000 millones de usuarios dentro de. Entonces es un fenómeno impactante, lo que esa psicología social que se hace con cada uno de nosotros, y exploran y dicen qué producto le puedo entregar a la humanidad que le resulte atractivo, y la red social es uno de ellos. Y luego llegaron los motores de búsqueda por allá en 2004, 2005, en la versión que conocemos hoy, muy cercana a la de hoy. Y les decía que Internet estuvo muy bien como una pequeña biblioteca donde consultar el tema que quisiéramos, siempre que ese documento estuviera en electrónico ahí disponible. Ya cuando viene Internet en los 90 hasta los motores de búsqueda en 2015, ya la información había crecido como nunca. Hay análisis que nos van diciendo cómo, si logramos acumular la información del origen de la humanidad hasta, pongamos, la Edad Media o incluso antes de las computadoras, ya no tiene nada que ver, es un pequeño cajón comparado con la enorme biblioteca de información que se ha generado a partir de la tecnología, porque la tecnología también permitió eso. Es decir, aunque la humanidad históricamente generaba mucha información, no era capaz de captarla, de resguardarla y tenerla disponible en un espacio. Y eso sí lo hizo la tecnología, sumado que hoy somos mucho más seres humanos de los que existían en el mundo antiguo. Pero con todo y eso, les puedo decir que en cuestión de 20 años se generó, al menos se captó y se resguardó un volumen mucho más grande de información que el de milenios de existencia de la humanidad. Y entonces los motores de búsqueda, ante esa cantidad de información que ya no era una biblioteca, era un universo de información, nos permitieron detectar de manera sencilla, en cuestión de segundos, cualquier cosa. ¿Y cómo funcionaba? Pues uno pone una palabra, ya sea un nombre, el nombre de un libro, de una película o del personaje que estemos buscando, y el motor, a través de una palabra, detecta todos los documentos que nos pueden entregar información sobre eso. Y entonces se vuelve valioso porque
Algo que no podríamos hacer porque es tanta la información y buscar uno por uno los documentos, el motor nos lo simplifica y nos entrega una fórmula para poder conocer la información. Y ese se convierte en otro de los grandes fenómenos y de los éxitos de la tecnología. Y entonces aquí, entre la red social y los motores de búsqueda, ya empezamos a ver cómo la sociedad, el ser humano, se empieza a ver muy vinculado con la tecnología. Empiezan a convertirse casi en un ser porque esta tecnología empieza a entregar productos muy valiosos y empieza a influir y a mejorar la calidad de vida de las personas. Para 2009 aparece el fenómeno de los macrodatos, que hace esto que ya les comentaba antes, el hecho de poder, ya tenemos una cantidad enorme de información. ¿Qué se logra con eso? Bueno, pues si alguien fuera capaz de leer todo eso, dicen que hoy en esta sociedad la información es poder, ¿no? Si nosotros tuviéramos la capacidad como la tecnología de cargar toda la información que existe en la Tierra, ponerla en nuestro cerebro y procesarla, pues seríamos muy poderosos porque podríamos incluso llegar a tener la capacidad de predecir situaciones. No solo saber todo lo que sabe Internet, ¿no? Podríamos llegar a predecir ciertas situaciones, lo que según las historias de ciencia ficción, pues permitirían hacer grandes cosas en esta tierra, buenas y algunas no tan buenas. Y luego apareció Internet de las cosas, que es este fenómeno donde existe la capacidad de que, por ejemplo, este televisor que está aquí abajo, este reloj o todos esos aparatos inteligentes que hoy existen, incluido el teléfono, son capaces de conectarse y toda esa información que se genera a través de estos dispositivos siguen sumando a la información que la tecnología procesa para efectos de seguir generando productos. Y pongo también siempre el ejemplo de esta posibilidad de que ustedes lleguen a casa y que en su refrigerador, en su nevera, pues nunca falte los alimentos, porque como es un refrigerador, una nevera inteligente, sabe cuando falta algún producto y una vez que falta se conecta a la aplicación que provee de alimentos, los pide y luego un servicio a domicilio va y los entrega en casa, y bueno, ahí sí lo recibe una persona, pero si se dan cuenta todo el proceso es un proceso electrónico, automatizado, y eso permite que entonces ustedes no se tengan que preocupar más porque falten alimentos en su casa, porque todo ya hay una manera de medirlo y este refrigerador inteligente es capaz de saber qué es lo que necesitan día con día. Y eso es gracias al Internet de las cosas, ¿no? Y el fenómeno se produce porque se logra que exista la capacidad de que estos mecanismos se conecten de forma inalámbrica a Internet, y entonces una vez que se conectan a Internet se conectan con el mundo digital y son capaces de hacer cosas que hasta hace poco no hubiéramos creído, ¿no? Después ya los últimos dos fenómenos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que además están hoy sonando mucho y que prácticamente han creado un ser humano artificial, si lo podemos llamar así, con todo el conocimiento que existe. Ahora hay posibilidades de programar robots no presenciales, no hace falta, yo no necesito tener a una máquina aquí frente a mí, lo puedo hacer con mi equipo de telefonía. Aquí puedo activar a esta inteligencia artificial, que hoy algunas empresas ya la pusieron con el chat GPT, y le puedo preguntar lo que yo quiera. Conozco gente que me ha dicho, oye, ¿tendrás tal información para una presentación? Y después ya me escriben, no, ya no me la mandes porque ya le pregunté a chat GPT que me diga eso que te estaba preguntando y ya me lo dio. Lo tengo respondido y ya sé qué voy a decir en mi presentación de hoy. De hecho, podría haber hecho el ejercicio con ustedes de que una o dos o tres diapositivas que ChatGPT nos las expusiera. Yo le podía decir, habla un poco de tecnología y las personas y explícales el valor de los datos. Y entonces el chat le hubiera conectado al micrófono y les hubiera empezado a explicar esto que yo intento hacer. Seguramente lo haría mejor, yo no tengo tanta información como ese robot. Y entonces estaríamos viendo el funcionamiento de la inteligencia artificial en vivo. ¿Es un robot? Sí lo es. ¿Y puede ser más poderoso que nosotros en muchas cosas? Sí, pero todavía tiene limitaciones porque no conoce todo, no toda la información que existe en esta tierra, en la humanidad, está en la mente de ese robot. Y por otro lado, hay algo que todavía le falta a ese robot. Esta inteligencia artificial todavía no es autónoma, no es capaz de pensar por sí misma, que ese es uno de los peligros que se advierte hacia el futuro,
que la inteligencia llegue a la capacidad del cerebro del ser humano, y segundo, que se vuelva autónoma. Hoy todavía no es del nivel del cerebro de un ser humano, no tiene esa capacidad, y les decía que leyendo un artículo sobre disrupción tecnológica, se piensa que para 2028 ya vamos a tener inteligencia artificial del mismo nivel que cada uno de ustedes. Lo de la autonomía no sé cuándo suceda, pero la inteligencia, igual que el ser humano, en cosa de 5 años puede que esté entre nosotros. Esta narración solo tenía el objetivo de mostrarles cómo, de ser algo que no importaba, primero algo que no existía, después algo irrelevante, después algo que era meramente diversión en las redes sociales, a integrar en nuestras vidas la tecnología. Pero para integrar en nuestras vidas la tecnología nos pide algo a cambio. Y ese algo a cambio se llama datos personales. No podríamos tener la tecnología como la tenemos sin nuestros datos, por una razón. ¿A quién no le gusta que sus aplicaciones sean cada vez más personalizadas? Por ejemplo, cuando hacen una búsqueda para comprar para un viaje que quieran hacer de vacaciones, ¿a quién no le gusta que les ofrezcan las opciones más personalizadas a sus gustos? Pues todo el mundo dirá que a mí me mande lo que yo estoy pensando y lo que yo quiero, y lo hace la tecnología, pero para poderlo hacer necesitan conocerlos. Y si ustedes no se presentan con la tecnología a través de sus datos personales, pues la tecnología no les puede dar los productos personalizados. Entonces la tecnología está ávida y es insaciable de alimentarse de sus datos personales. Entonces, ¿cuál es la fórmula entre tecnología y los seres humanos? Pues la tecnología les puede entregar, así como el chat GPT, lo que ustedes pidan, pero entre más pidan, más información necesita de ustedes. ¿Y qué significa esto? Que en un inicio la tecnología pues quería conversar con nosotros en la calle y hasta ahí se quedaba, pero entonces no nos conocía del todo. Hubo un momento donde después dijo, oye, yo te quiero conocer mejor para darte el mejor servicio. Está bien, te voy a dejar entrar al patio de mi casa. Y entró al patio y entonces nos conoció mejor. Pero después la tecnología dijo, oye, pues ¿por qué no te dejas conocer del todo? Así yo hago todo lo que tú quieras. Y entonces lo dejamos entrar a nuestra habitación, a nuestro dormitorio. Y fue como llegamos al punto donde hoy estamos, porque prácticamente no hay un solo dato que no se le comparta a la tecnología. Y es por eso que la tecnología es capaz de ofrecernos lo que ustedes le pidan. Servicios de transporte privado, salud, de todo. Vamos a ver qué tipo de servicios tenemos, pero hasta aquí espero que en este punto veamos cómo la tecnología, sin darnos cuenta, gota por gota, fue llegando a nuestras vidas, y de pronto cuando nos damos cuenta, no solo es parte de nuestra vida, ya no podemos dejarla atrás. Yo les pregunto 2 preguntas. Ayúdenme por favor, si levanten la mano si alguno de ustedes no tiene teléfono móvil, teléfono celular, computadora o algún equipo tecnológico. Pueden ver que todos tenemos algo tecnológico, ¿verdad? Entonces todos tenemos una puerta a la tecnología. Ahora díganme algo, ¿alguno de ustedes cree que podría vivir un día, 2, 3, una semana desconectado de su equipo de telefonía? Muy bien, 1, 2, 3, 4, muy bien, 5 personas de un foro que calculo que seremos 100 personas, un poquito menos, 80. ¿Se dan cuenta? Con esto nos damos cuenta todos de cuál es el nivel de incorporación que tiene la tecnología en nuestras vidas, lo importante que se ha vuelto, de hecho indispensable o necesario, salvo de las personas que han levantado la mano y que dicen, sí, yo no necesito esto, mi vida corre aparte de la tecnología, lo cual también me parece muy equilibrado. Viendo eso, entonces les decía, llegamos al punto donde la tecnología dice, ¿qué más te entrego, ser humano? Ya soy parte de tu vida, y salvo las 5 personas que contamos, para los demás no puedes vivir sin mí. Muy bien. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en tu vida para que yo te haga feliz, te ayude, te resuelva las cosas que necesitas? No lo puse ahí porque ahora hasta tenemos los asistentes personales, ¿no? No diré los nombres, hay varios asistentes según la empresa que ustedes quieran, que lo programas para todo, ¿no? Enciende el noticiero, dame la alarma, controla mi agenda, básicamente entérate de toda mi vida para que seas eso, un asistente personal, pero de carácter virtual, un robot. Bueno, ¿qué aplicaciones además del asistente personal? El servicio de transporte privado, activo mi móvil, pido un taxi y el taxi llega a mi puerta, me lleva a donde yo quiera. Muy bien, 1, 2, mensajería instantánea, todos estos servicios como WhatsApp, donde pasamos horas de nuestro día.
donde nos comunicamos, e incluso he visto cómo se llevan y terminan relaciones allí, ¿no? Relaciones personales. ¿Cuántos de ustedes, bueno, eso no levanten la mano, cuántos de ustedes estaríamos revelando situaciones íntimas, ¿verdad? Si empezamos a decir cuántos de ustedes han iniciado y terminado relaciones amorosas por WhatsApp. Y ya no sigo más profundo porque suceden más cosas en WhatsApp. No, levanten la mano, no. Aquí vamos a terminar haciendo una hora, ¿verdad? Si preguntamos eso, pero es la realidad. Es más, ¿se han puesto a pensar cuánto tiempo, y no juzgo, trato de escribir solamente, cuánto tiempo de nuestras relaciones pasan en WhatsApp y cuántas en la vida real? Digo, la vida nos ha transformado, pero así pasa. ¿Saben lo revelador que es entrar a WhatsApp de cada uno de ustedes? Así que, ¿cuántos estaríamos dispuestos a que cualquier otra persona pudiera leer nuestras conversaciones libremente? Que le entregáramos nuestro teléfono 1 hora y le dijéramos, lee lo que quieras, entérate. Me parece complicado, ¿no? Pareciera que en WhatsApp encontramos los datos más íntimos de nuestra vida, los más secretos, los más delicados, y aquellos que no quisiéramos compartirle a nadie, ¿no? Bueno, así de profundo es el impacto en nuestras vidas. Les decía ya que otra de las aplicaciones y plataformas es el motor de búsqueda, que nos permite conocer lo que sea en esa gran biblioteca universal conocida como Internet, que por un lado tiene la gran ventaja de haber realizado ese sueño de la humanidad, es decir, tengo una biblioteca del conocimiento de la historia y de lo que vivimos hoy, pero también tiene otros efectos que vamos a ver más adelante. Las redes sociales, el que antes nos impedía, nos podíamos reunir, ¿cuántas personas podríamos estar reunidas conviviendo? 200, 300, tal vez un estadio como en un concierto, y podríamos interactuar el cantante y ustedes, sí, pueden ser 50, 100 mil personas, pero más de eso no podemos. Las redes sociales nos permiten millones, y vemos cómo los famosos son capaces de incidir en 1 millón, en 2 millones, y me dio me gusta 3 millones, bueno, muy bien. Y entonces tenemos toda la interacción de las redes sociales que ha pasado de mera mensajería a fotos, a videos, y cada vez va creciendo más para casi llevar nuestra vida a esa red social y prácticamente llevarla en vivo y a todo color, de trasladar ahora a vivir en la red social. El entretenimiento también nos entrega muchos productos, de películas, series, deportes, lo que ustedes quieran. Tenemos gran variedad de oferta en eso. Movilidad, bueno, ya lo he dicho, en el tema del servicio de transporte, y también con los mapas, ¿no? Para podernos desplazar a donde nosotros consideremos. Compra de productos, venta de productos, pago de servicios, entregas a domicilio. Fíjense, con la entrega a domicilio, cuando nos entregan, quien lleva el control de esas entregas a domicilio, de esas plataformas, no solo saben que nos gusta comer, pueden saber cuál es nuestro estado de salud, ¿no? Porque si estamos consumiendo de más productos que no nos hacen bien, pues pueden presumir que no somos una persona muy sana, ¿no? De hecho, pueden saber qué edad tenemos, pueden saber si somos hombre, mujer, en fin, pueden saber muchas cosas sin haberlo preguntado, solo por el perfil de alimentación que tenemos. Turismo, teletrabajo, servicios financieros, servicios de salud, votación electrónica, eso sucede y cada vez va a ser más recurrente. Videovigilancia, servicios informativos, servicios de identificación. Aquí ya están trabajando y tienen proyectos y algunos ya funcionando en ese sentido. Telefonía móvil, ni qué decirlo, ¿no? La principal puerta de todo esto. Los servicios educativos, el correo electrónico, almacenamiento de información, trámites gubernamentales y servicios meteorológicos. Recuerdo haber hablando de telefonía móvil, que es nuestro siguiente punto, hace, no sé si más de 10 años, reunido con empresas potentes de telefonía en el continente, nos decían que justo toda la lógica hace más de 10 años era tratar de llevar todo hacia el teléfono móvil. Yo en ese momento no lo veía posible porque pensaba, hasta hace no mucho tiempo la televisión era como el medio de comunicación más poderoso, ¿no? Nos tenía atrapados a todos por un momento de nuestra vida y yo no veía cómo lo pudiera desplazar nada de la tecnología. Vamos, veía incluso más poderosas las computadoras. Decía, ¿por qué un teléfono? Pues un teléfono es muy pequeño, ¿qué podemos hacer aquí, no? Y se volvió realidad. Si se dan cuenta, todo se trasladó aquí. Es decir, ya que podríamos ver los programas
los deportes, lo que deseemos. No necesitamos ni televisiones ni computadoras ni nada. De hecho, cada que queremos contratar algo no es meternos a la computadora, es hacerlo por aquí. Con todo que el teléfono puede tener algunas limitaciones con respecto a las computadoras, pero la realidad es que sí han logrado trasladar nuestra vida al equipo móvil y a tratar de que resolvamos la mayor parte de las cosas ahí. Si esa historia es real, entonces la idea es que el móvil se vuelva el que resuelva todo de nuestra vida. Allá vamos. Han visto incluso ahora este tema de estos lentes de realidad virtual que nos permiten trasladarnos a un mundo virtual, ¿no? Y tener incluso, ahora es una cosa de actividades muy limitadas, pero nos permite hacer eso. Esta idea del metaverso, que es un espacio donde podríamos trasladar nuestra vida y hacer cosas allí, de eso va. Podríamos ir al banco, podríamos hacer todo lo que hacemos hoy en la vida real, podemos trasladarla allá y entonces a través del metaverso, con los lentes y conectado, yo camino, voy, hago mis operaciones en el banco y puedo hacer todo. No es nada más como un juego, se empieza a trasladar la vida de las personas a ese espacio virtual. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, a nosotros nos van a decir, porque si tú te trasladas al espacio virtual todo se va a volver más simple. Si todo lo que tú quieras hacer, vas a evitar las manchas. Pues no sé si vaya a haber manchas en el metaverso, pero vas a evitar las manchas, el que te bloqueen porque la movilidad está terrible. Todo va a ser más fácil, porque si ustedes han visto, si ustedes utilizan la aplicación móvil o van al banco, pues en la aplicación móvil lo resuelves en ese momento, si tienes que hacer un pago. Si vas al banco te puedes tardar mucho. Eso nos ofrecen como atractivo, pero en contra de eso lo que tenemos es que si trasladáramos nuestra vida allí, entonces eso poco que no conoce la tecnología de nosotros, lo va a conocer. Y me dirán, ¿ustedes y quién más va? Yo digo, bueno, pues es que en la medida que alguien te conoce más y te conoce a profundidad, es más, que te conoce más que tú mismo, puede hacerte vulnerable. Porque lo desafortunado de la tecnología, aunque tiene muchas cosas buenas, es que también puede producir efectos negativos. Y precisamente por eso, si no se tiene al menos una ley, puede ocurrir de todo. Es decir, yo no estoy en contra del uso de Internet y la tecnología de manera libre, que eso suceda. Pero si en el mundo real tenemos reglas para convivir socialmente y aún así hay quien salta esas reglas, incumple y comete delitos, ¿por qué no habría de suceder en el mundo digital? Y sucede. Ustedes vean cuántas situaciones que no debieron pasar pasan en el mundo digital, como las vulneraciones. Pero bueno, les quería poner un ejemplo, siguiendo en este espacio de conciencia, donde ya dijimos que la tecnología llegó y no importaba, después importó un poco y luego importó mucho, y la mayoría de aquí me dice, no puedo vivir sin mi teléfono. Después de ahí vimos todo el tipo de la diversidad, que no son todas, de servicios que nos dan y qué tanto entran en nuestras vidas. Y ahora yo nada más les quiero mostrar, que no se alcanza a ver, pero yo lo voy a leer para ustedes. Son 3 telefónicas que no son de aquí de Bolivia y que se hizo un análisis, se revisó su política de privacidad por parte de una investigación periodística y ellos vieron qué tipo de datos se obtenían y de esos cuáles se habían pedido el consentimiento y en cuáles no, solo para hacer conciencia de ustedes si sabían que las telefónicas tienen estos datos y si sabían que no en todo les preguntan, ¿no? Cuando probablemente debieron preguntar. Dice, en todos los casos tienen datos de localización de ustedes, es decir, ubicación, yo diría que prácticamente permanente, datos biométricos que puede ser la huella o la lectura facial de su rostro o su voz. También tiene perfiles y en perfiles entra todo, perfiles de consumo de alimentación, de salud, de sueño, de todo. De todo lo que piden los teléfonos, que es prácticamente todo. Datos de comportamiento y ya. Y de esa lista, que como ustedes pueden ver, ahí lo que quisieron hacer es los puntos rojos, que no los alcanzan a ver, pero en el primer caso, en el de la M, los puntos rojos y los amarillos están más o menos equilibrados y el rojo es un dato que tiene la telefónica pero que no se pidió el consentimiento, y los puntos en color amarillo fueron datos que sí se tiene pero que sí pidieron el consentimiento. Entonces tenemos que de esa lista de datos la mitad pidieron, la mitad no. En el caso de la que aparece en la lista del medio, todos son rojos, que nada pidió consentimiento, cuando, insisto, en algún punto debería haber pedido consentimiento para el uso de esos datos. Y en el caso del tercero, que es el más equilibrado, pues sí tiene ahí varios puntos en amarillo y otros tantos en rojo, pero prácticamente en el mismo nivel. Con esto les quiero decir que pasa
y no es satanizar a nadie, que así como las telefónicas, todas las aplicaciones tienen datos de nosotros, múltiples datos. Y de esos datos, algunos nos preguntan y algunos no. Algunos sabemos que los tienen y otros tantos no. Entonces, el punto de arranque de todo esto es ser conscientes de esto. Que los datos existen en cada cosa que hacemos de nuestra vida y en todo aquello en lo que nos conectamos con la tecnología se va guardando. Va haciendo un historial de nosotros y entonces tienen todo de nosotros. Y no estaría mal si estuviéramos conscientes de ello, número uno. Y número dos, si pudiéramos controlar lo que sucede con esos datos. Pero la situación es que hoy, específicamente en casos como Bolivia, sin una ley que proteja a la sociedad y a su población, exigir que se respeten sus derechos es casi imposible, porque de verdad no tenemos un instrumento legal con el cual exigirle a esas empresas. Y entonces, en este ciclo de explicación, quiero cerrar esta etapa diciéndoles que no todo es color de rosa en el uso de los datos. Ojalá lo fuera, de hecho sería mi deseo, ¿qué más me da la tecnología? Pero hay cosas terribles también en el mundo, como en el mundo real, también pasan cosas que no debieran de suceder en la tecnología. Número uno, violencia digital contra las mujeres y menores, que se traduce en la exposición de imágenes y videos, por poner un ejemplo, sin el consentimiento de las mujeres, de las niñas, de los niños, de imágenes explícitas, que no debieran haberse transmitido, ¿no? La tecnología permite captar esas escenas, sí, bueno, y es libre la gente de si capta o no capta, está perfecto, pero lo que no puede suceder es que se publique sin el consentimiento de las personas, de quien allí aparece. Si son 1, 2 o 3, pues todos tendrían que consentir. Y si eso no sucede, eso es una infracción en el caso de las leyes de datos y puede llegar a ser un delito. Es muy grave, porque además es una transmisión permanente que no cesa y que impacta en la vida de las personas de forma terrible. Hay mujeres, niñas y niños que se han suicidado a causa de la presión social que genera toda esta situación, porque no es un tema menor. Otro efecto es el de la extorsión, que a través de sus aplicaciones y conociéndolos pueden llegar a pedirles, como sucede en el caso de esta difusión de videos, teniendo información de ustedes. En el caso de las niñas, las mujeres, los engañan, y a partir de este engaño de poder tener imágenes, videos o fotos de aspectos íntimos, lo que provocan es que les empiezan a pedir dinero a cambio de no publicar esa información, ¿no? Se llama sextorsión esa situación, y si no pagas, publican. Y entonces te empiezan a extorsionar. Esa es una forma. Hay otras formas. Pueden entrar a tu sistema de mensajería, a WhatsApp, y decirte que si no les pagas una cantidad de dinero, va a empezar a hacer contacto con todos tus contactos y a pedirles dinero o a decir cosas negativas de ti, como que eres un ladrón, un narcotraficante o lo que sea. Y también te extorsionan de esa manera. Capturan tu cuenta, no la liberan, y hasta que no pagas, y además la extorsión nunca termina. También la venta indebida de datos, es decir, eso sucede mucho donde hay leyes de datos, pero donde no hay una ley de datos, bueno, pues eso ni siquiera es infracción. Pueden hacerlo, y eso no cambia el hecho de que la venta de datos le produce un perjuicio a cada uno de ustedes. El espionaje telefónico también está. Ya ven ahora cómo se han especializado también los desarrollos tecnológicos en la infección de teléfonos para poder saber todo lo que hay dentro de ese teléfono, y eso sucede. Y hay casos documentados en Latinoamérica, además de otros países del mundo. El robo de identidad, recién, que ahora además no lo incorporé y lo iba a hacer. Recién es, bueno, el ejemplo, este tema que ha pasado con el Papa Francisco y que lo han sacado, ¿no?, con una vestimenta que evidentemente no es ni se la puso, como de rapero, y usted dice, oye, ¿cómo, no? Pero no es el Papa. Lo que pasa es que la tecnología es tan buena que es capaz de reproducir al Papa y a cualquier personaje público o no público tan bien que uno no podría, sin ser experto, no podríamos saber que no es él. Es un engaño. Se toman las imágenes, que hay muchas, de material del Papa, se reproduce su rostro, incluso podría haber dado una entrevista, hablar y decir cosas, más cantar una canción si eso hubieran querido. Tienen la voz, tienen la imagen, tienen movimiento, lo pueden reproducir de manera exacta. Y entonces pues lo mostraron así, y como eso pueden hacer con cualquiera. Lo hicieron con expresidentes y han cometido fraudes también a ciertas empresas
haciendo una reproducción exacta de la voz de ciertos directivos y han logrado muchas cosas. Eso también lo permite la tecnología y es contrario a la buena convivencia social e incluso puede ser delictivo. La vulneración de las bases de datos públicos, sabemos que varios gobiernos se han visto vulnerados por hackers o grupos de piratas informáticos nacionales o internacionales, y hay muchos y hay algunos muy poderosos que pueden hacer prácticamente lo que quieran cuando toman el control de esos gobiernos. Y las llamadas y mensajes no deseados, que también es un tema permanente y yo diría relevante, porque hay ocasiones que ahora con la necesidad que tenemos del equipo de telefonía, no podemos quitar el sonido y nos están llamando y llamando y llamando en domingo, en sábado, en la noche, muy temprano. Se vuelve terrible. Son tal cual esas llamadas de molestia y esto también se controla a través de una ley de datos. Esos son muy brevemente los fenómenos negativos, nocivos, incluso delictivos, que pueden traer consigo el uso de los datos personales en esta suma con tecnología. Y como ya vimos que está tan dentro de nuestras vidas, como es profundo el conocimiento, también puede ser igual de profundo el daño que nos pueden llegar a causar. Les comentaba recién que en países donde hay delincuencia organizada muy profunda en la sociedad, no solo se producen secuestros de manera fácil porque hay la capacidad de saber todos tus movimientos y te secuestran y listo. Es muy grave y hay mucho secuestro, pero pasan cosas incluso igual de graves, pero con a lo mejor más daño psicológico, que como tenemos tanta información en la tecnología, en el momento que la delincuencia organizada logra saber una parte de esa información, te extorsionan de una manera que no imaginas y preparan escenas que parecen de película, y cuando te das cuenta no es más que un engaño todo, te han vaciado la cuenta y te han hecho pasar un momento de crisis psicológica terrible. Y eso es de todos los días, en los países donde hay delincuencia organizada. Constantemente recibes llamadas. Yo mismo lo pongo de ejemplo, y creo que no soy el que ha recibido más, pero al menos he recibido 3 llamadas de extorsión. Yo calculo que desde cárceles, alguna cárcel allí en México, y de gente que prepara una escena como si estuviéramos en un set de grabación, donde dice, listo, le vamos a hablar a un hombre, vamos a actuar que ellos se enteran si, ellos verán, dicen, tiene hermanas, no, tiene mamá, no, tiene esposa, no, y a partir de ahí dice, listo, vamos, sí, y vamos a intentar diciendo que tenemos a su esposa, y así van, y empiezan a generar una situación actuada, pero digamos muy real, ¿no? Todo es telefónico, evidentemente, y empiezan a intentar engañarte, que tienes que depositar y demás, y sacan mucho dinero así, insisto, todo un montaje, pero basado en la información que ellos pueden obtener, que a veces ni siquiera necesitan vulnerar nada, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes tienen su red social disponible al público? Ayúdenos levantando la mano. Bueno, son algunos. Eso, por ejemplo, las redes sociales abiertas permiten, todo lo que ustedes tengan allí, pues me permite hacer un análisis muy bueno de quién eres, tus gustos, quién es tu familia y demás. Y ahí pues tienen información que ni siquiera cometen un delito, es algo que está disponible, ¿no? Entonces, sí es importante esto, sí pueden ocurrir situaciones muy graves y hasta aquí llegamos al punto de la presentación donde hemos dicho que llegó la tecnología, que no importaba, que después importó, que después fue parte de nuestra vida y de nuestras necesidades y que después se pueden llegar a cometer delitos del mismo calibre que los que suceden en nuestra vida. La pregunta es, ¿tenemos leyes en la vida real? ¿Tenemos normas que nos permiten convivir equilibradamente? ¿Por qué no tener una norma que nos permita convivir equilibradamente en el mundo digital? Es decir, es ahora una parte de nuestra vida, ¿no? Les preguntaba hace poco que cuántas horas pasamos en el teléfono. En la respuesta que nos daban en aquel foro, un número interesante nos dijo que del tiempo que están despiertos, pues la mitad del día o más. Si pasamos la mitad del día en nuestro teléfono, en distintas aplicaciones, ¿por qué no tener una serie de reglas básicas que nos den seguridad, que nos ayuden a convivir y que además nos ayuden a exigir cuando haya necesidad? Y entonces aquí llegamos al punto donde hablamos de datos personales, de tecnología, comercio, sociedad y Estado. ¿Por qué?
porque intentamos hablar de cuál es el valor de los datos. Y el valor de los datos es ese que ven ahí, el valor personal. Revelamos todo lo que ya hemos dicho de nuestras vidas, y en esa medida que hemos revelado cosas, si no somos cuidadosos, si no tenemos una ley, o si algún malintencionado quiere hacernos un daño, puede producir un daño personal, tan grave como el de la revelación de imágenes de mujeres que después les provoque el daño que les he comentado del suicidio, o algunos otros que si no llegan al suicidio, sí llegan a la discriminación social total, donde nadie le permite acercarse a esas personas. Un valor social sin duda también lo tiene. Además habrán vivido acá en la sociedad boliviana casos como ese, ¿no? Difusión de videos de imágenes íntimas, y ya vieron los efectos, yo no les tengo que describir. El valor social también lo tiene, porque en la medida que esta información personal está descontrolada por nuestra causa o porque un tercero lo hizo, entonces en esa misma medida nosotros somos beneficiarios o somos perjudicados. El cierto reconocimiento de información puede llegar a provocarnos discriminación. En varios países se ha revelado indebidamente, se han vulnerado las bases de datos del Buró de Crédito. Si de pronto todos nosotros supiéramos, si somos deudores de la banca, cuánto debemos y hace cuánto, y todo lo que viene ahí en Buró de Crédito, es muy probable que allá afuera socialmente muchos nos empiecen a discriminar. Empezando por las empresas, ya no nos Buró de Crédito, es muy probable que allá probablemente es un trabajo todos nosotros supiéramos si somos deudores para trabajar en esa empresa, y así incluso con nuestra familia y amigos, que nos verían como alguien que no coincide con sus valores, y entonces sí nos puede generar un problema social grave, como también nos puede traer beneficios cuando uno es famoso y se aprovecha de las redes sociales para bien y obtiene incluso ganancias económicas. En el ámbito político tiene muchos beneficios. Las redes sociales se volvieron un espacio igual de poderoso, es más poderoso que hacer un meeting en la calle, porque en la calle yo no puedo reunir a 3 millones, ¿no? En la calle puedo reunir unos cientos de miles, si bien me va. Pero en las redes sociales no, en las redes sociales yo puedo convencer a millones, y ahí puedo orientar y convencer que se vale a todos mis seguidores. Entonces, claro que tiene un efecto, y además tiene el efecto de los votos. El voto que hoy es personal, tarde o temprano va a cambiar y terminará siendo un voto electrónico, porque nos va a facilitar las cosas. En lo económico, no simplemente doy el dato que toda esta semana he dado, representa la economía digital el 15% del Producto Interno Bruto a nivel global, con lo que les doy el valor de los datos y lo que significa en el mercado. Cada dato de ustedes vale algo para las empresas, porque en esa medida estas empresas son capaces de innovar y de generar nuevos productos, y en la medida que generan nuevos productos, a ellos les va generando o va creciendo el número de empresas interesadas en pagar publicidad en cada una de sus plataformas. Entonces es un círculo virtuoso que genera mucho dinero, y que eso puede llegar a generar desarrollo de empleos e inversiones en cualquier país que se tenga una ley de datos, y Bolivia no tendría por qué ser ajeno a ello. Puede sumarse a esa ola y puede verse beneficiada. Y el tema científico, que lo vemos o lo vimos en la pandemia, cómo a partir de una pandemia mundial con el número de muertes que trajo, gracias a la tecnología, al análisis científico de los datos personales de quien se fue enfermando, lograron crear vacunas a una velocidad que no había ocurrido nunca en la historia, y número 2, lograron controlar los efectos masivos de la pandemia. El tema de tener un control de seguimiento de personas enfermas a través de aplicaciones provocó o logró que hubiera menos contagios, porque ya sabían que esto se iba haciendo cadenas de contagio. Si había momentos donde alguien contagiado no lo sabía, y entonces yo empiezo a hablar aquí con ustedes y los contagio a todos, pero a partir del control que se podía hacer con la tecnología, empezaban a aislar a los enfermos y se cortaban esas cadenas de contagio, entre otros muchos aspectos que se lograron a través de la tecnología. Y entonces nos vemos hoy en el punto donde los datos personales, la tecnología y el comercio son 3 componentes inseparables. Estos 3 funcionan en la vida permanentemente. La tecnología sin datos no puede existir, y el comercio sin la tecnología, al menos en su versión digital, tampoco puede existir. Uno depende del otro, y el origen y fuente de todo son nuestros datos personales. Insisto, nos traen beneficios, pero es cierto que también le entrega enormes beneficios, ya hablando a nivel social, corporativo,
y de gobierno a esas 3 instancias que acabo de mencionar. Dicho todo eso y esperando haber hecho esa conciencia de que los datos están aquí y qué significan en nuestras vidas y cómo se integraron, ahora la pregunta es, ¿cómo protegerme en la era digital? Bueno, pues la primera respuesta que yo les daría es tener una ley. La ley nos va a permitir dar los siguientes pasos. Tener una ley por una sola cosa. El mundo digital no es diferente al mundo real, en donde estamos muchas personas y convivimos e intentamos convivir de manera pacífica y equilibrada, pero no siempre sucede. ¿Qué pasa si alguien no quiere convivir pacífica y equilibradamente? Pues si no tenemos ley no va a haber manera más que a golpes o de una o de otra forma, y eso no es el punto. Es decir, no se trata de generar anarquía. Lo que queremos es, a partir de una convivencia equilibrada, con reglas del juego, poder exigir, ¿no? Entonces, pienso un poco que a veces sin una ley parecía que podemos llegar a esas etapas antiguas cuando las sociedades no se regulaban y que a lo mejor por la vía de la violencia, como citaba en el ejemplo y era mero ejemplo, se solucionan las cosas, pero en el mundo digital ni así. Entonces, el primer paso sería una ley para lograr una cosa, lograr garantizar el control que ustedes tienen sobre sus datos personales. ¿Para qué? Pues para garantizar su dignidad como personas, para permitir un libre desarrollo de su personalidad, a dónde quieren ir ustedes, y tercero, para humanizar la tecnología. Esas son las grandes razones de ser de este derecho, y se dice, y yo estoy totalmente convencido de que es así, que si la tecnología no está para servir a la humanidad, poco o nulo valor debería tener en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y este derecho permite que humanicemos la tecnología y el uso que se hace de nuestros datos personales. Por lo tanto, esta ley, o el anteproyecto, se vuelve un contrapeso que permite a las personas poder exigirle a las empresas cuando algo se distorsiona en su vida, en su ámbito personal, respecto al uso de sus datos personales. ¿Qué aporta una ley en sociedad? Pues un escudo que permite muchas cosas. Lo primero, establecer un punto de partida que nos dice, son 10 reglas con las que nos vamos a conducir todo este grupo de 100 personas y todos las vamos a respetar. Y el que no las respete, estas son las infracciones y estas son las sanciones. Y entonces todos sabemos cuáles son las reglas del juego. Lo segundo que nos entrega, que es también muy valioso, una balanza. Una balanza para poder exigir a las empresas cuando necesitamos que uno de nuestros derechos se respete. ¿Por qué? Dicho de buena forma, desde luego, ninguno de nosotros en lo individual tiene el peso y la capacidad que tiene una empresa transnacional. Si yo voy y le exijo ahora mismo algo a una transnacional, es muy probable que no me escuche. Pero si se lo exijo pidiéndoselo a partir de una ley, puedo lograr otro efecto, porque la ley es la ley, ¿no? Y entonces se tiene que cumplir, así sea un gigante tecnológico, frente a una persona individual, como en este caso, ¿no? Que no tengo mayor peso en la sociedad ni en la política. También propicia que se genere política pública con perspectiva de privacidad. Déjenme ponerles el ejemplo simple. Cuando empezaron las aplicaciones, estas por ejemplo para pedir transporte privado, pedir un taxi, pues esas aplicaciones necesitaban utilizar la geolocalización, ¿no? La geolocalización solo se necesita cuando pides el transporte y cuando te trasladas. Una vez que acaba el servicio no hace falta que sigas geolocalizado. Originalmente las aplicaciones venían programadas con algo que se llama geolocalización por defecto. ¿Qué quiere decir? Que el botón de geolocalización estaba abierto y por lo tanto tú estabas geolocalizado permanentemente, y en muchos casos ni siquiera estábamos enterados de que la geolocalización estaba abierta y disponible. Ahora lo que se les dijo a las empresas es: no hagas eso. Sigue el principio denominado de privacidad por defecto, para que en esos casos, privacidad es del diseño por defecto. ¿Por qué? Porque entonces ya la aplicación, cuando nosotros descargamos la aplicación de esos servicios, la instalamos y la activamos, la geolocalización está apagada, no está funcionando, y solo se activa si yo a propósito lo hago. Entonces, ¿cuándo lo haré? Pues cuando vaya a pedir un servicio me va a decir: activa la geolocalización o no te puedo dar el servicio, y la activo. Entonces, eso cambia todo, porque de estar geolocalizado permanentemente y tener un historial de todo lo que hice durante días, semanas, meses o años,
que puede ser peligroso. Si alguien indebido se entera de todo eso, pues cambia el escenario donde no estoy geolocalizado y yo estoy consciente cuando activo la geolocalización y para qué la activo. ¿Se dan cuenta entonces la diferencia del mundo sin privacidad y del mundo con privacidad? Y en el mundo sin privacidad, volviendo al tema de la delincuencia organizada, pues ustedes saben qué fácil sería secuestrar a alguien si logro obtener su historial de movimientos de una semana. Ya no hace falta ni de un mes, ni de un año, nada. Con una semana que sepa el movimiento de una persona, sé dónde lo puedo localizar y dónde es más vulnerable. Hablando de otra vez de un extremo, para tratar de hacer conciencia por qué importa tanto no ser geolocalizado permanentemente, ¿no? Entonces, ese tema de las políticas de privacidad por diseño es a lo que apunta, y entonces ahora también el Estado boliviano podría darse a la tarea de que todo aquello que tenga que ver con el uso de los datos personales de bolivianas y bolivianos se piense siempre diciendo que necesito de sus datos personales, pero le puedo incorporar el ingrediente de privacidad porque me interesa cuidar a mi sociedad, me interesa cuidar a mi población y quiero que sepan que pueden confiar en mí. Y así va a suceder. Entonces todas las agencias, entidades gubernamentales que brindan un servicio a la población a través de medios digitales le incorporarán el ingrediente de la privacidad y harán más segura esa convivencia con ustedes y generarán mayor confianza. También otro aspecto importante de esto es que suma para la transformación digital del Estado, es otro de los pilares que ayuda para eso, y también ya lo dije, puede tener una importante incidencia en el desarrollo. El anteproyecto ya lo explicó un poco en su estructura la doctora Delicia, pero solo les queríamos narrar muy brevemente una parte de la estructura que puede ser mucho del interés de todas y todos quienes están hoy aquí en el auditorio, y hablarles de los responsables. Los responsables son a quienes les toca cumplir con la ley, los principios son las obligaciones que hay que cumplir y los derechos son las prerrogativas que cada uno de ustedes tiene para exigir que se respeten sus datos personales. En el caso de los principios, pues se trata de generar un mecanismo perfecto, que ustedes siempre tengan la certeza de que sus datos son suyos y de que ustedes disponen de ellos y de que ustedes les dan el rumbo que deciden y no un tercero, así sea una empresa que los está aprovechando de manera lícita. Y entonces establecen una serie de reglas, una serie de obligaciones que las empresas y el Estado boliviano deberán cumplir al momento de utilizar los datos personales. Yo siempre digo que en el caso del Estado boliviano es mucho más fácil la tarea, porque el Estado ya hace muchas de esas cosas. Son autoridad, tienen una serie de atribuciones que cumplir, y en esa lógica siempre va a ser más sencillo para el Estado. Donde puede ser más complejo adaptarse a esto es del lado de las empresas, pero va a ser muy valioso también para ustedes el saber que, por ejemplo, le pueden preguntar y le pueden pedir a esas empresas que no utilicen sus datos si no es con autorización de ustedes. Ese es un caso de un tema de ilicitud. El que sus datos sean cuidados confidencialmente, es decir, que no se revelen a nadie, a menos que haya una autorización de parte de uno de ustedes. Pero si no es así, que se protejan de la vista pública. Que sus datos siempre sean precisos, exactos y adecuados. Y esto es muy importante porque si ese buró de crédito del que hablábamos no está reportando que a lo mejor yo fui deudor hace 2 meses y hoy ya no lo soy, pero no tiene a día de hoy sus bases de datos, y yo estoy solicitando un crédito para comprar una casa y se me niega por el banco porque yo sigo apareciendo como deudor, eso me causa un perjuicio grave, porque ya no tengo acceso a un hogar, a la compra de una casa. ¿Por culpa de qué? De una información equivocada. Este principio de calidad lo que logra es que permanentemente sus datos sean correctos. Así como en ese caso no tengo acceso al crédito para vivienda, puedo también puedo no tener acceso al trabajo, puedo no tener acceso a un beneficio social. También he dicho ya que hay casos documentados internacionalmente donde mujeres no han tenido acceso a beneficios del Estado porque había información equivocada de ellas. Y es por eso que es tan importante tener siempre la información al día. Otro tema fundamental en el uso de los datos por parte de las empresas es la finalidad. ¿Para qué están utilizando mis datos? Siempre debe existir un propósito, y si no existe un propósito, no deberían de tener mis datos. Sumado a esto,
el principio de proporcionalidad, que lo que dice es no tengas más datos de los mínimos necesarios, es decir, ten datos mínimos de mí, los que necesitas para darme un servicio y ni uno más. Por todo esto que yo ya les he dicho, que tener un universo amplio de datos me vuelve más vulnerable, y porque además no hay necesidad de que tengan datos extra, y en esa medida tampoco se pueden conservar los datos más tiempo del estrictamente necesario. Si yo tengo un contrato con una empresa y terminó mi servicio con la empresa, después de eso no debería de conservarlo mucho tiempo más, revisará aspectos administrativos, contractuales. Si nada queda pendiente, se debe eliminar ese dato. Y luego ya vienen otros principios como el de seguridad, que implica proteger estos datos, y otros tantos de transparencia, lealtad y responsabilidad, en donde están obligados a informarme, a rendirme cuentas de qué se hace con mis datos, y yo pues puedo exigir cada una de estas obligaciones. En el espacio de los derechos, que no se alcanzan a ver, ¿qué derechos? En un paseo rápido, por el derecho de acceso, que me permite saber qué datos personales tiene una empresa de mí, todos los datos personales que tengo, y le podría preguntar a todas las empresas de Bolivia. La rectificación de datos, que me permite corregir todo aquel dato que no sea correcto, lo cual es clave para la vida de las personas. La cancelación, la supresión de datos, que permite pedir que se cancelen, que se supriman, que se borren los datos. Evidentemente del lado del gobierno no es tan simple la situación, porque hay trámites y hay cuestiones que obligan a la conservación. Del lado de las empresas probablemente se explique de forma más simple. Si ya no tengo un contrato, yo no tengo nada pendiente con la empresa, puedo solicitar la supresión, y la supresión debe de proceder. También está el derecho de oposición, que sirve para estas llamadas de molestia, donde yo puedo pedir que dejen de llamarme, que dejen de mandarme mensajes, y es a través del derecho de oposición, y otros derechos que aparecen allí muy de la era tecnológica, que nos ayudan también a convivir con la tecnología. Por ejemplo, el derecho de la portabilidad, que permite que ustedes lleven todos los datos que tienen en sus redes sociales de una red social a otra, o que lleven toda su información de un correo personal a otro, y que lo puedan seguir utilizando y no pierdan esa información el día que decidan cerrar esa red social. Ese es un par de ejemplos de cómo funciona ese tema de portabilidad, o el hecho de no verse discriminados a partir de una petición que ustedes le pueden hacer a una empresa, y esta empresa hace un análisis de ustedes. Por ejemplo, pedir un préstamo al banco, el banco analiza todos los requisitos que ustedes han presentado, pero no lo analiza una persona, lo analiza un robot, es decir, todo se pasa a través de una computadora, y deciden negarles el préstamo a través de este derecho a no ser objeto de decisiones electrónicas automatizadas. Pues pueden pedir que ese análisis que hizo la computadora lo pueda hacer una persona, se haga una segunda valoración y se revise si lo que la computadora dijo es correcto, porque puede haber sesgos, puede haber errores, y al final todavía, al menos hoy, la tecnología no tiene las mismas capacidades que una persona. Esos son los derechos que plantea en líneas generales el anteproyecto, lo que a cada uno y a cada una de ustedes les puede ayudar a defenderse. Y luego, pues el horizonte de Bolivia a mí me parece promisorio, que tienen muchas cosas buenas por delante. Vamos a ver el camino que las autoridades acá emprenden, ya llevan un buen avance, y la perspectiva, pues lo primero sería desearles todo el éxito para que exista una ley. Esperemos que se logre, parece que hay las condiciones, las voluntades. Lo siguiente es que después de la ley venga esa construcción de la institucionalidad, que haya una autoridad garante y que haga efectiva esta ley, para que verdaderamente cada uno de ustedes y cada una se vea y se sienta amparados por la ley y por la autoridad, que se logre un verdadero acercamiento. Como este ejercicio puede haber muchos, donde se vaya de población en población, de persona en persona, tratando de hacer conciencia, de transmitir, de saber que esto existe y está allí, y que pueden defenderse. Y que para defenderse no necesitan a un abogado, no necesitan dinero, lo puede hacer cualquier persona. Este anteproyecto, esta ley, está pensada para que no se tenga que gastar nada de dinero para poder hacer valer nuestros derechos, ¿no? Y el tiempo que se le invierta, que sea el menor, tratando de hacer todo muy cercano a las personas. Desde luego tiene que haber un amplio espacio de capacitación del lado de las empresas y del gobierno para
mostrar cómo se puede cumplir con esta ley y que en la mayor medida de lo posible no existan sanciones y no se cometan infracciones. Y luego, bueno, que existan estas, a partir de esa ley, Bolivia entra en una nueva era de su historia, donde entonces le dé el blindaje a toda la población para que se protejan en el mundo digital, y a partir de allí se sepa que con estas políticas públicas con visión de privacidad, Bolivia al menos camina en el espacio de los mayores equilibrios y cuidados, pensando siempre en el bienestar de la sociedad. Y con esto yo cerraría, me reservo de esperar sus amables preguntas, dudas, que encantado las podemos responder. Les reitero mi agradecimiento y qué gusto estar hoy con ustedes. Muchas gracias.